Siempre digo que voy a hacer como Fabio cada vez que vengo, pero siempre me termino levantando, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar sobre el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el producto del crecimiento neoplásico anormal del epitelio o de las células del pulmón, ¿verdad? Que antiguamente era el cáncer más frecuente en todo el mundo, ¿verdad? Pero eso va bajando, ¿por qué? Porque el cáncer de mama es el que más está aumentando, ¿verdad? Pero es uno de los cánceres que tiene mayor mortalidad, ¿sabes? El que más causa muerte es el cáncer de pulmón. En ambos sexos en el mundo ven la frecuencia del cáncer de pulmón con respecto al cáncer de mama, ¿no? Están casi iguales, ¿verdad? Pero la mortalidad es mucho mayor. En Paraguay, el cáncer más frecuente en la mujer es el cáncer de mama. Y en el hombre el cáncer de próstata. Y en quinto lugar está el cáncer de pulmón. En Brasil ocupa el cuarto lugar. ¿Sí? O sea que no es el cáncer más frecuente. Es el cáncer con mayor índice de mortalidad. Eso sí. ¿Por qué? Porque actualmente un paciente, y menos en el Brasil, un paciente con cáncer de próstata no debería más morir por cáncer de próstata, ¿verdad? Uno de los países más avanzados en el hábito científico del cáncer de próstata es Brasil. Siempre termino levantando. No llego a ser compadre. Bueno, el hábito tabáquico es uno de los factores de riesgo, es el principal factor de riesgo para la estimulación de las células neoplásicas en el pulmón, ¿verdad? Se calcula que el 15% de todos los fumadores crónicos van a desarrollar cáncer de pulmón. Y todos los cánceres de pulmón en conjunto, 90% están desarrollados por el hábito tabáquico. Cuanto más cigarrillos fuma alguien, mayor es la incidencia, o sea, mayor es el riesgo a desarrollar cáncer. Por eso se calcula la carga tabáquica. ¿Alguien sabe cómo calcular la carga tabáquica? En neumología aprendieron, ¿verdad? Uma quantidade máxima fumada vezes Eso sale en cuántos paquetes por año fuma. Porcentaje de ser pobre. Sí, pero tiene cuanto más, eso lo leo, cuanto mayor es la carga tabáquica del usuario, más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Alguna enfermedad respiratoria predisponen al cáncer de pulmón, por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué es lo que pasa con esta fibrosis? Hace una inflamación crónica y eso puede cambiar el epitelio, ¿no? El tabaquismo pasivo es responsable del 15% de los casos. Casi todos los casos son un tabaquistas pasivos, ¿verdad? O activos, ¿verdad? Y más todavía el paciente con raza negra. Existen en el mundo, existen rituales como estos, en donde buscan una mayor carga tabáquica. Esto es medicinal y esto no es medicinal. Bueno, existen factores ocupacionales que pueden determinar o desarrollar un cáncer de pulmón. Por ejemplo, los mineros, ¿verdad? Se dice minero en portugués, que trabaja en la minería. ¿Cómo? Minerador. Minero el que vive en Minas Gerais. ¿Quién? ¿No son de crucero o de atlético? Bueno, ¿por qué? Porque están muy expuestos
expuestos, por ejemplo, al arsénico, al níquel, berilio, cadmio, que son metales pesados. Y eso se inspira y también causa una inflamación crónica, ¿verdad? El cadmio, por ejemplo, anteriormente se producía mucho la intoxicación por cadmio en los usuarios de la marihuana. ¿Por qué? Porque el cadmio se utilizaba como abono para el crecimiento. Y al fumar la marihuana se intoxicaba el paciente por cadmio. Actualmente ya creo que se cambió eso. Realmente no sabría decir. ¿Qué es lo que produce? Primero, para que se produzca una displasia. Fuerza. É tipo uma alteração na célula. Crecimiento desordenado de células. Eso es displasia. Metaplasia, ¿qué es? É o cambio da Cambio de epitelio o transformación de epitelio. Hiperplasia, aumento mesmo. aumento de número de células. Hipertrofia, Aumentação do tamanho da aumento del célula. tamaño de las células. Primero se produce una inflamación crónica. Esa inflamación crónica va a producir una displasia a lo largo del epitelio respiratorio y eso va a producir un cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, este epitelio normal se inflama crónicamente y se va a producir un crecimiento desordenado de células. Y después ya viene la tumoración. ¿Qué tipo de epitelio tiene el aparato respiratorio? Cúbicos simples. Cilíndrico, simple, ciliado, con células cristallinas. Muy bien. De la displasia aparece el cáncer de pulmón. ¿Cómo se clasifica histopatológicamente el cáncer de pulmón? O sea, ¿cuáles son los tipos histológicos del cáncer de pulmón? Tenemos el adenocarcinoma de pulmón, el carcinoma de células no pequeñas, el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma escamoso. Esos son los 4 tipos de tumores. El carcinoma escamoso representa el 30% de los tumores malignos, es más común en el varón y es el que está más asociado al hábito tabáquico. ¿Por qué? Porque cuando se fuma, ¿qué se hace? Inspira profundo. ¿Y dónde se va el tabaco? El pulmón. Entonces recorre el epitelio respiratorio, la tráquea, la laringe, los bronquios. Entonces, esa inflamación crónica, ¿qué va a hacer? De que se produzca una metaplasia y después una displasia. O sea que va a cambiar el epitelio. ¿Por qué? Porque esa inflamación crónica va a producir escamas, va a producir más células y va a ser células planas que no están preparadas para el epitelio respiratorio. Y ahí viene el carcinoma escamoso, ¿verdad? Generalmente, ¿dónde vamos a ver el carcinoma escamoso? En los bronquios principales. ¿Por qué? Porque está bien asociado al humo del tabaco. Esto no hace falta que sepan, existen varios tipos raros. El adenocarcinoma es el más frecuente, constituye del 35 al 50%. Esto ya se ve en el alvéolo. ¿Sabes qué? El tumor va a ser a la periferia. ¿Y esto va a ser dónde va a ser el tumor? ¿Central o periférico? Central. ¿Por qué? Porque en el árbol bronquial principal. El adenocarcinoma es ya del epitelio del bronquio. ¿Por qué? Porque dentro de los alvéolos, el alvéolo tiene su propio moco, ¿verdad? El alvéolo tiene su propio moco. ¿Y cómo se producen los mocos? La mucosa o la mucina en cualquier parte del aparato ¿Cómo? Sí, que son glándulas. Entonces, esto es del epitelio glandular, es donde viene el adenocarcinoma, que también está asociado al hábito tabáquico. Y se desarrolla en la periferia del pulmón. ¿Por qué? Porque los alvéolos están más hacia la periferia y los bronquios están más hacia el centro. Adenocarcinoma in situ. ¿Qué significa in situ?
Que no atraviesa la membrana basal. Puede infiltrar la membrana basal, pero no atraviesa la membrana basal. El carcinoma de célula no pequeña es uno de los tumores más raros que hay. El 5% de todos los tumores, ¿verdad? Es un tumor bastante raro que tiene mal pronóstico. Y el carcinoma de células pequeñas es el subtipo más agresivo. O sea, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente del cáncer de pulmón? Adenocarcinoma. ¿Cuál es el que está más asociado al hábito tabáquico? Carcinoma camoso. ¿Cuál es el que tiene mayor agresividad? Carcinoma de células pequeñas. ¿Cuál es el más raro? Carcinoma de células no pequeñas. A ver, pregunta de examen. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el tumor más frecuente? Adenocarcinoma. El que está más asociado al hábito tabáquico, carcinoma camoso. El de peor pronóstico, carcinoma de células pequeñas. El más raro, carcinoma de células no pequeñas. Anteriormente a esto se le llamaba carcinoma de células grandes, pero actualmente se le considera carcinoma de células no pequeñas. Bueno, ¿por qué viene el paciente? O sea, que depende, ¿de qué va a depender el cuadro clínico del paciente? Va a depender mucho de cuán afectado está el aparato respiratorio. Un paciente que tenga un tumor in situ probablemente no tenga síntomas el paciente, no va a venir por disnea. Y la disnea es la manifestación más tardía que puede presentar el paciente. ¿Qué es la disnea? No. Dificultad para respirar es la disnea. Eso es del propio tumor. O sea que cuanto más grande el tumor, cuanto más parte ocupa el parénquima pulmonar, más disnea le va a producir. Ahora, ¿qué pasa con los tumores del pulmón? Pueden afectar los ganglios, ¿verdad? Y esos ganglios pueden comprimir alguna estructura. Por eso su extensión intratorácica, o puede hacer metástasis a otros órganos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, generalmente el paciente empieza con una tos, pero esa tos, todos los fumadores tienen tos, ¿verdad? ¿Quién fuma? ¿O quién fumó esa comida? ¿Tienen tos? Generalmente por la mañana, ¿verdad? ¿Sí? Y para calmar la tos, otro cigarrillo, ¿verdad? ¿Es o no es así? Café con cigarrillo es para calmar la tos. Yo digo porque sí, porque también fumé cuando era estudiante de medicina. Se llama el desayuno, ¿verdad? Pero esa tos, todos los fumadores tienen, ¿verdad? Entonces el paciente no consulta por su tos. Bueno, se va a la consulta y tiene, ¿por qué se va a la consulta? Porque tiene tos y expectoración blanquecina. Tos con expectoración blanquecina en un paciente que es fumador crónico, ¿cómo se llama el diagnóstico? Bronquitis crónica. Que todo fumador va a tener una bronquitis crónica, o sea que se pasa otra vez desapercibido. Ahora, ¿cuándo viene el paciente? Cuando ya tiene hemóptisis. Sale sangre. Hemóptisis es la expectoración con sangre. Y ahí ya voy a buscar otras, ahí se le hace algunas. La disnea tiene que ocuparse. ¿Cuándo viene la disnea? Cuando la obstrucción de la vía aérea ya es máxima. Cuando ya afectó gran parte del bronquio o una parte del parénquima. Y el paciente se da cuenta que la disnea va a ser brusca o progresiva. Progresiva. Entonces, cada vez que va a caminar menos el paciente, primeramente su actividad diaria no va a poder cumplir, después actividades comunes no va a poder cumplir, después actividades esenciales no va a poder cumplir, como por ejemplo ir al baño, comer, levantarse, y después va a tener que aliviar el reposo, ¿verdad? Cuanto mayor es la afectación del parénquima o del bronquio, más se va a identificar la disnea. Bueno, depende muchísimo también de dónde está
está la afectación extrapulmonar. Dentro del tórax, pero extrapulmonar. Por ejemplo, puede afectar los ganglios linfáticos, los nervios, la pleura, la pared torácica, puede afectar los vasos, etcétera, etcétera, que vamos a vivir. Miren, esto es un tumor de la cúpula pulmonar que afecta la pleura, afecta este nervio que se llama, la línea de los frenos va a estar ahí, este nervio que se llama frenético y este tronco nervioso que se llama plexo braquial. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Si afecta el plexo braquial, ¿qué va a pasar? Va a tener dificultad o impotencia funcional del lado afectado. El paciente no va a poder mover su brazo. Va a comprimir esta vena que se llama subclavio. ¿Qué pasa si comprime la vena subclavio? Edema. No va, el retorno venoso va a ser insuficiente. Entonces, el paciente con tumor de Pampas es cuando afecta los vasos y los nervios de la región braquial o de la región axilar. Entonces el paciente viene con edema del miembro superior unilateral y viene con impotencia funcional. No es lo mismo un paciente que tenga edema y pueda mover su brazo. Eso es diferente. En este caso no puede mover. Si afecta el nervio frénico, ¿qué va a pasar con el diafragma? Parálisis. ¿Y cómo va la parálisis del diafragma? ¿Baja el diafragma o sube el diafragma? Sube el diafragma. Entonces, el volumen inspiratorio va a ser menor. Entonces, va a respirar menos. Y si afecta el nervio laringo recurrente, ¿qué va a tener el paciente? Disfonía. Entonces, el paciente no va a poder hablar. Y detrás, acá, esta es la columna vertebral. Al lado de la columna vertebral hay un ganglio que se llama ganglio estrellado. Cuando afecta al ganglio estrellado tiene esta característica. ¿Cuál es la diferencia entre este ojo y este ojo? Uno está más cerrado, más caído, ¿verdad? Y otro, ¿cómo se llama cuando el ojo está más caído? Ptosis palpebral. Un ojo está más hacia adentro que el otro ojo. Cuando el ojo está hacia afuera, cuando salen los ojos, ¿cómo se llama? Exoftalmo. ¿Y cuando está hacia adentro? Enoftalmia. Entonces, ptosis palpebral, enoftalmia, y acá se ve la pupila de este lado está grande y la pupila de este lado está chica. Doctor, Tosis. Pitosis se dice en portugués. No sé por qué pitosis, al revés, tosis no. No hay ninguna I entre la P y la T. Pinche no, yo sé que la gramática portuguesa. ¿Cómo se llama cuando la pupila está más chico? ¿Cuándo está más grande? ¿Y acá cómo qué tiene acá? Miosis. Entonces, miosis, ptosis palpebral y enoftalmia hace el diagnóstico de, ¿cómo se llama el diagnóstico ahí? Síndrome de Claude-Bernard Horner. Claude-Bernard Horner. Cláudio Bernardo Rosa. Cláudio Bernardo. Meu pai vai ter formação de estudar inglês Bueno, voy a volver a repetir. La presencia de un paciente que tenga, esto no es indefectiblemente para todas las patologías, que tenga ptosis palpebral, enoftalmia, miosis de un lado de la cara, todo es unilateral, y anhidrosis, me faltó eso decirle, anhidrosis, la cara afecta. ¿Qué significa anhidrosis? Que no suda, la cara seca. Hace el diagnóstico del síndrome de Claude-Bernard Horner. ¿Y por qué se produce el síndrome de Claude-Bernard Horner? Por una compresión del ganglio estrellado. ¿Y qué es lo que es el ganglio estrellado? Es el primer ganglio paravertebral intratorácico. Por que a compressão desse gânglio causa afetação? Parece sintoma focal? Parece un síntoma focal, pero por una cuestión de la inervación simpática y parasimpática de la región de la cara. Acuérdense que de acá nace lo que se llama el plexo cervical superficial y profundo. Entonces de ahí se van las ramas y también
dan inervación a la cara. ¿Entendieron lo que es el síndrome de Creutzfeldt-Jakob? ¿Sí? ¿Y esto cómo se llama? Tumor de Pancreas Tobias. Tumor de Pancreas. Tomou como, doutor? Pancreas. Pancreas Tobias. Nombre y sobrenombre. Y acá dice síndrome de Horner, pero el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Creo que es francés, Creutzfeldt-Jakob. La elevación del diafragma, ya le dije, y la presencia de disfonía. Todos los pacientes, todos los tumores que afectan la pleura van a producir derrame pleural. Y acá van a ver cuando. Acá va a venir la vena cava superior. Acá. ¿Este qué vena es? Yugular qué? Interno. Y acá, cuando se unen, ¿qué van a formar? Vena cava superior. Si este ganglio comprime la vena cava superior, ¿cómo se va a llamar? Síndrome mediastinal. Y el síndrome mediastinal, o el síndrome de la vena cava superior, ¿dónde está? Acá. Es una de las manifestaciones extratorácicas más frecuentes. ¿Y qué es lo que es el síndrome de vena cava superior? ¿Cómo se va a manifestar? Si se comprime la vena cava superior, ¿qué va a pasar? ¿No? Piensen conmigo. ¿No entendí qué? No va a haber retorno venoso, ¿verdad? Entonces, si no hay retorno venoso de la cabeza y el cuello y el brazo, ¿qué va a pasar? Edema. Entonces eso se llama edema en esclavina. Edema desde el tronco superior hacia arriba. Y si hay más sangre venosa en la cara, ¿cómo va a estar la cara? Violácea. ¿Cómo se dice violeta en portugués? Color violeta. Y si el retorno venoso de la sangre venosa de la cabeza no retorna al corazón, ¿qué va a pasar con la cabeza? Se va a llenar más de dióxido de carbono que de oxígeno. Entonces, ¿cómo va a venir el paciente? Con disminución del sensorio, con somnolencia, etc. Eso se llama síndrome de la vena cava superior. Entonces tenemos tres manifestaciones extratorácicas del cáncer de pulmón. El síndrome de la vena cava superior, o síndrome de la vena cava, como quieren llamarlo, el síndrome del tumor de Pancreas y el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. ¿Por qué ustedes una nota? Eles são Extra pulmonares, intratorácicos. Bueno, síndrome de la vena cava, síndrome de Creutzfeldt-Jakob y tumor de Pancreas Tobias. Bueno, Pancreas Tobias. Si hay células neoplásicas en el pulmón, ¿cómo esas células neoplásicas están bien vascularizadas y se van a ir de la vena pulmonar hasta el corazón? ¿Y del corazón dónde puede ir? A cualquier lado, ¿verdad? ¿Y dónde tiene mayor calibre las arterias? El cerebro. Entonces hace mucha metástasis cerebral y también hace metástasis vertebral. ¿Por qué? Porque ahí la arteria vertebral es bien grande. Entonces, una de las manifestaciones más frecuentes es la localización de los tumores metastásicos, es en el sistema nervioso central, huesos, glándulas suprarrenales, hígado y el propio pulmón, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el síndrome paraneoplásico? El síndrome paraneoplásico, ¿qué significa para? Al lado. ¿Verdad? O sea que son manifestaciones que no son, que están alejadas al sitio tumoral, pero tienen que ver con el tumor.
Las células neoplásicas van a viajar, por ejemplo, al riñón y el paciente puede tener un síndrome nefrótico, por ejemplo. Puede viajar al cerebro y tener convulsión. Va a liberar interleucinas y va a producir fiebre. Va a hacer un sistema de consumición, va a consumir las proteínas y va a causar pérdida de peso. Puede irse al la suprarrenal y puede causar un síndrome de Cushing. Entonces, los síndromes paraneoplásicos son las manifestaciones sistémicas de una neoplasia. ¿Por qué? Por el viaje de las células que van afectando por todos lados. No siempre. No siempre indica metástasis, pero sí una patología avanzada. Siempre. Generalmente el paciente cuando viene con un síndrome paraneoplásico, como mínimo está en estadio 3. Viene con pérdida de peso, viene con anemia, viene por convulsiones. Esa cuestión es que yo tengo que decir que este paciente está en un estadio avanzado de la enfermedad. ¿Por qué? Porque las células y las reacciones del oncogen con el gen protector, esa falla, esa lucha, produce liberación de distintas células mediadoras de la inflamación y eso puede viajar por todo el cuerpo y hace toda la cascada de la inflamación, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, viene un paciente con probable cáncer de pulmón y ¿cómo voy a pensar cáncer de pulmón? Paciente con hemólisis, pérdida de peso, anemia y disnea. Entonces, hemólisis, pérdida de peso, anemia, disnea. No hace falta que estén los cuatro. ¿Sí? Puede faltar uno o dos. Pero siempre esa es la característica del paciente. Generalmente el paciente con cáncer de pulmón viene cuando ya no puede respirar, o cuando está muy caquético, cuando ya está muy desnutrido, o cuando vomita mucha sangre, o cuando disnea, pérdida de peso, y cuando está muy en manifestaciones en la anemia. No tem dor, coraje. Algunos no, algunos sí. Pero generalmente los tumores cuando duelen, cuando afectan un nervio. Vamos a ver la radiografía de tórax, ¿verdad? Y acá se puede confundir con una neumonía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque respeta totalmente el nódulo, parece un síndrome de compensación. Miren este es un carcinoma de células grandes, gigante. Este sí es un tumor. ¿Por qué? Es diferente a este. Esto es más esto respeta un lóbulo y respeta la cisura, ¿verdad? Pero acá hay una infiltración. Esto es lo que me puede hacer pensar en un tumor. Si solamente veía esto, probablemente iba a ser el diagnóstico de una neumonía, ¿verdad? Acá vemos un tumor en donde no respeta ninguna cisura y afecta a dos lóbulos, ¿verdad? Entonces esto sí es un tumor. Acá no se ve muy bien esto. ¿Por qué? Porque está afectando los lóbulos, los bronquios, y los bronquios casi no se ven dentro de la radiografía, ¿verdad? Y acá, esto, vamos a ver así. Los tumores periféricos. ¿Saben cómo evaluar una radiografía, verdad? Tomografía. Miren, acá hay una tumoración, ¿ven? Y parece estar lejos del callado de la aorta, ¿verdad? Y en la misma tomografía, miren cómo está muy cerca. Entonces, todo paciente que tenga una masa en la radiografía de tórax tiene que tener una tomografía de tórax con contacto. ¿Para qué? Porque me permite evaluar el tamaño del tumor y la infiltración de ese tumor. Entonces, el gol estándar para valorar la extensión de la enfermedad en un cáncer es la tomografía. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico de esto? ¿Cómo yo llego a este tumor? ¿Cómo hago la biopsia?
fibrobroncoscopía. O sea que voy a meter, es como una endoscopía digestiva alta, pero vamos a meter a través de la nariz. Y se va a la tráquea y al bronquio. Y ahí se ve la tumoración y se hace una punción. Y bronquete, ¿Cómo? Fibro, acá. Fibrobroncoscopía. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de esto? ¿La fibrobroncoscopía va a llegar hasta acá? No, la fibrobroncoscopía va a llegar hasta acá. Entonces, ¿cómo hago? Le meto una aguja acá. Una punción. Entonces, para los tumores, voy a volver acá. Então, assim, doutor, no caso a fibromoscopia é só se tiver mais dentro dos brônquios, né? Se for o outro. Eso es lo que voy a repetir. Para los tumores centrales, fibrobroncoscopia. Para los tumores periféricos, biopsia transtorácica. ¿Sí? O sea, si yo no, ¿y qué pasa si yo no llego con la fibrobroncoscopia y no llego con la punción? Ahí tengo que operar al paciente y hacerle una toracoscopia. Pero, en línea general, tumores centrales, fibrobronco y tumores periféricos, punción transtorácica. ¿Por qué significa transtorácica? Porque voy a atravesar el tórax. Trans significa a través o atravesando, ¿verdad? Bueno, acá está la clasificación de EDM, no hace falta que sepan ustedes, yo me lo voy a cobrar, pero si quieren leer y si quieren informarse, acá. Entonces, T1 significa tumor menor a 2 centímetros, T2 de 2 a 3 centímetros, ¿verdad? De 2 a 7 centímetros, T3 mayor a 7 centímetros y T4 cuando incluye la órgano de Doutor, no caso, falou, no caso, todo raio-x, todo raio-x tem que, de suspeita, tem que ter uma tomografía. tomografia. Todo paciente de que tenga una tumoración, o yo sospecho una tumoración, tanto radiográfica o clínica, voy a tener que hacer una tomografía de tórax. Esto es una escala, se llama escala de Koch. ¿Y qué es lo que es la escala de Koch? Es una escala mundial en donde se ve la actividad general del paciente. Esto también va a ser una en donde ve que el paciente ECOG 0 es el paciente activo y el ECOG 5 es el paciente moribundo. O sea, cuanto más se acerca al quinto, menor actividad tiene el paciente, menor actividad inmune. Por ejemplo, se siente más acostado, etcétera, etcétera. Tratamiento. ¿Qué le voy a hacer a un paciente con cáncer de pulmón? Si son tumores bien accesibles, son tumores pequeños, hay que sacar el tumor. A veces hay que sacar un lóbulo del pulmón, hay que sacar 2 lóbulos del pulmón o incluso hay que sacar todo un pulmón. O ver si se puede sacar un pedazo del bronquio si está afectando el bronquio. Pero generalmente no se puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente viene tarde. Entonces, ¿qué se hace? Quimioterapia. Entonces, para los estadios primarios, estadio 1 y 2, que son tumores bien pequeños, cirugía. Para los estadios 3 y 4, quimioterapia. Acá le dejo si quieren ver. Eso es en principio. 1 y 2, cirugía. Mesmo que ele para de fumar muito tempo, ele continua. Claro, ¿por qué? Porque la consecuencia del hábito tabáquico ya no se revierte. Lo único que disminuye es la probabilidad de nuevas formaciones. Por ejemplo, si un paciente fumó 40 años, hace 10 años, esos 40 años de carga tabáquica le va a afectar al pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón se regenera. El pulmón se queda ya para siempre con la consecuencia. Obviamente va a vivir mejor, ¿verdad? Y va a tener menos probabilidades de una tumoración. Si ya tiene una tumoración, por dejar de fumar, eso no va a disminuir el tamaño, incluso va a crecer. Entonces, se le trata al paciente, se le saca el tabaco y todo bien. Ahora, ¿qué
¿Qué pasa si viene un paciente de 90 años que tiene metástasis cerebral y quiere seguir fumando? ¿Le vamos a dar fumar todavía o le sacamos el cigarrillo? ¿Por qué? Porque le va a matar rápido, más rápido el dejar de fumar porque va a entrar en una depresión. Yo tenía un paciente que tenía un cáncer de laringe por hábito tabáquico. Le dijimos que tiene que dejar de fumar y ¿qué él hacía? Prendía su cigarrillo, tapaba su traquetomía, fumaba y sacaba su fumar. De verdad, eso no lo estoy mintiendo. Acabou de chegar. ¿Quieren pausa? Voy a llegar a decir, ¿quieren pausa? Bueno, para terminar la clase de hoy, para que entiendan lo que es el mediastino, ¿quién me puede decir qué es el mediastino? Pedro. ¿Qué es el mediastino, Pedro? Pedro no era acá. Lúcio. Pedro. Mediastina é a região, as estruturas da região central do tórax. Sí. Bueno. ¿Cómo está compuesto el mediastino? Porque... ¿Cuáles son los límites del mediastino? ¿Iván? ¿Alino o alano? Não sei, mas coração, eu já escutei. El mediastino es el espacio comprendido entre las pleuras, el esternón y la columna vertebral. En donde el límite superior es el orificio torácico, el límite inferior es el diafragma, el límite anterior es el esternón, el límite posterior son los cuerpos vertebrales y los límites laterales son las pleuras vísceras. Ahora, anatómicamente el mediastino podemos dividir en 500 partes. Existen 500 clasificaciones de acuerdo a la literatura del mediastino. Por ejemplo, anteriormente se clasificaba el mediastino en anterior y posterior, y el anterior se volvía a clasificar en superior e inferior. La que más fácil de usar es la clasificación de anterior, medio y posterior. Anterior es todo lo que está por delante del pericardio. Posterior es el que está entre el pericardio y la línea posterior de la tráquea. Y posterior es de la tráquea hasta el cuerpo vertebral. Entonces, ¿cuáles son las estructuras del mediastino anterior? ¿Qué hay entre el esternón y el pericardio? ¿Qué hay? Una glándula embriológica activa. Entre el pericardio y la línea posterior de la tráquea, ¿qué hay? Pericardio y la tráquea. Ganglios torácicos, ¿ves? La vena cava y la aorta, una de las porciones del callado de la aorta. Y en el mediastino posterior, por detrás de la tráquea, ¿qué hay? Esófago, conducto torácico, cadena simpática, nerviosa. Esas son las tres estructuras. Entonces, vamos a mirar acá. ¿No? Acá. Ahí está el pericardio. Entre el esternón y el pericardio tenemos esta glándula que se llama tico. Entre el pericardio y la tráquea que está acá, tenemos la vena cava superior, el nervio laringe recurrente izquierdo, los vasos pericardioфrénicos, el nervio frénico y algunos ganglios. Y por detrás del esternón, por detrás de la tráquea tenemos el esófago, la vena ácidos, el tronco simpático y el conducto torácico. ¿Sí? ¿Cuál es el que está más frecuentemente afectado? El mediastino medio. Y acá están los ganglios. Cuando un tumor, generalmente del pulmón,
hace metástasis a estos órganos ganglionares, va a producir lo que se llama el síndrome de la vena cava. El más frecuente es el mediastino medio, 65% de los casos. Y así viene el paciente. Comprime la vena cava, tiene circulación colateral de la región torácica y cervical, tiene ingurgitación yugular y tiene edema del miembro superior, del cuello y de la cara. Eso se llama edema, en esclavina. Así viene el paciente. Puede venir por cefalea, somnolencia, zumbidos, vértigo. Plétora facial es cuando el paciente tiene la cara azulada y grande por la congestión venosa. Ingurgitación yugular, cianosis, hemorragia conjuntival, o sea que va a tener los ojos bien, la esclera bien roja. Puede tener exoftalmo y macroglosia. ¿Qué es la macroglosia? Lengua grande, alteración de la conciencia, disfonía, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama este síndrome? La casa de vino. La pupila más chica de este lado, el ojo más hundido y el ojo más caído, ¿verdad? Síndrome de Claude-Bernard-Horner. Acá van a ver la ingurgitación yugular y la circulación colateral, ¿ven? Y se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Esto no hace falta que sepan. Pero sí que se clasifica en grado, tienen que saber. Timoma es el tumor del mediastino anterior. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico de un síndrome mediastinal? Síndrome mediastinal es una tumoración del mediastino que yo no sé de qué parte del mediastino es. ¿Y cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Voy a ver una radiografía en donde voy a ver ensanchamiento del mediastino. ¿Ven el mediastino cómo está más grande? Gracias, Caroline. ¿Ven? ¿Esto es normal o no es normal? Entonces, esto se llama ensanchamiento del mediastino. Y le tengo que pedir una tomografía. Acá, por ejemplo, el mediastino posterior está afecto. Generalmente son neuroblastomas. Y yo no puedo saber si es en una radiografía del póster anterior, una radiografía mirando de frente. No voy a saber si es un tumor del mediastino anterior, medio y posterior. Entonces tengo que pedir una tomografía. Eso es lo que se llama síndrome mediastinal y el más frecuente es el síndrome de la vena cava, que está causado más frecuentemente por cáncer de pulmón y linfoma mediastinal. ¿Sí? Y acá hay un resumen. Timoma, neuroblastoma y acá el síndrome de la vena cava superior. ¿Y cómo se clasifica? ¿Cómo se ve el síndrome de la vena cava superior? Esta imagen se tiene que grabar. Plétora facial, ingurgitación yugular, edema de miembros superiores y cuello y circulación colateral. Esas son las 4 características. ¿Sí? El día de que vean un paciente con estas características nunca más se lo va a olvidar en su vida. Y tengo que sospechar en un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque el 75% del síndrome de la vena cava está desarrollada por un cáncer de pulmón. Y el resto por los linfomas, tumores germinales, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? Só esse link que eu. Porque no caso a gente estava falando de tumores mediastinais, né, agora. E aí você falou essa última característica que você falou que era pra gente gravar ali. É essa aqui. Essa daí, no caso, é a síndrome de Claude-Bernard. Não. Este é o síndrome de Claude-Bernard. Certo. A da ptose, ok. Aí no caso aquele lá então é o quê? Esse do outro do. Síndrome de vena cava superior. Aí é o síndrome da vena cava, né? Passa aí. Volta. No olho. O do rapaz é. Que mandou? Ela chegar na tal da GTI, você tá doido. Que aí, não? Eu não sei quando é só chegar no hospital desse jeito, não tem condição. Não tem condição. Deixar chegar sim, deixar chegar a esse ponto, mas é rápido assim. No, no tan rápido. Pero
esto le causa mucha disfonía, disnea al paciente. El paciente llega malísimo, incluso puede llegar a morir por esto, ¿verdad? Se chegar a fazer Puede ir en base. O quieren dar más clases.